y conserva la posición. Increíble duelo, increíble rebase que metió Lando Norris en esa zona. ¡Está chocando! ¡Lando Norris choca! Lando Norris no merece ser campeón del mundo. Y antes de que me cancelen en Twitter, déjenme explicarles por qué. Porque una cosa es ser rápido y otra muy distinta es ser imparable. Norris, sin ninguna duda, es uno de los talentos más brillantes que ha tenido su generación, pero hay algo que simplemente no encaja con la palabra campeón. La Fórmula 1 ha visto llegar a muchos prodigios jóvenes, pilotos con una sonrisa y un talento de sobra, pero solo unos pocos lograron transformarse en leyendas. Un ejemplo claro, Sebastian Vettel, pero claro, son pocos los que lo colocan como uno de los mejores de la historia. En cada uno de ellos había un fuego, una intensidad, una obsesión casi enfermiza por ganar. Lando, en cambio, hay talento sí, pero también una comodidad peligrosa. No es odio ni envidia, es simplemente esa sensación de que algo falta, como si estuviéramos viendo un gran piloto, pero no al protagonista de una era. Todo el mundo motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport. Y esto es ¿por qué Lando Norris no merece el Mundial de Fórmula 1? Durante años, Lando Norris fue el niño prodigio del paddock, el chico risueño que hacía bromas por la radio y se reía incluso cuando hasta el resultado no lo acompañaba, hasta que un hombre, un león, un rey, lo puso a prueba en 2024. El hombre más rápido contra el auto más rápido. Su superioridad fue simplemente brutal. Se encargó de ganar con ese título con el tercer o cuarto mejor auto. Y Norris, a pesar de tener el más rápido y el auto campeón de esa temporada, no pudo cortar una brecha de 60 puntos en casi 10 carreras. Esto por culpa de muchos de los errores que él mismo cometía. Salidas de pista, poles perdidas, choques, que nos hicieron pensar a todos que en realidad él no era el digno heredero de la corona de Max Verstappen. Y si a eso le sumamos el inicio del 2025, vaya, aún menos. El australiano con 4 años menos de experiencia, Oscar Piastri, se posicionaba como líder absoluto del mundial. Y una vez más, Verstappen se posicionaba como la tercera fuerza del mundial. Lando Norris estaba perdido. Choques sin sentido como el de Canadá, fallos de motor inesperados que hacían cada día más líder a Oscar. Pero de pronto, algo se apagó dentro de él. Piastri de pronto y su McLaren ya no corrían como antes. Los papeles se invertían y ahora Lando era el que había hecho clic con su máquina, dominando con puño de hierro y sacando a Max también de la contienda, colocándose a día de hoy a 26 puntos de ventaja como líder absoluto del Mundial de Fórmula 1. Y a menos que haya un DNF de su parte en las próximas carreras y que Oscar Piastri gane, bueno, ya podemos ir llamando a Lando Norris como el campeón del mundo del 2026. Pero sin embargo, algo se siente extraño. Su ascenso a la lucha por la victoria no inspira ninguna emoción, o por lo menos no la que debería. La última vez que vimos un nuevo campeón del mundo fue en 2021, y creo que todos tenemos gratos recuerdos de aquella temporada. Cuando Max Verstappen irrumpió, se sintió inevitable. Cuando Lewis Hamilton apareció, simplemente fue histórico con aquella mítica temporada contra Alonso. Pero Lando, es como si el guión no terminara de convencer, como si faltara el alma que convierta a un piloto rápido en un piloto inmortal. Hay momentos en los que Lando Norris parece rozar la grandeza, instantes fugaces en los que uno piensa, ahora sí, este es el Lando que todos esperábamos, pero son pocos, muy pocos. Y cuando intenta recordar una actuación realmente legendaria, cuesta trabajo encontrarla, más que estas dos últimas carreras en México y en Brasil. Sí, ha dominado algunas carreras recientemente, como lo acabo de decir, pero incluso no termina de convencer a muchos. Su ritmo es rápido, sí, pero carece de ese factor diferencial del campeón a un simple contendiente. Porque la realidad es que a mitad de temporada, Oscar Piastri, con 4 años menos de experiencia en la Fórmula 1, fue objetivamente mejor, más consistente, más frío, más incisivo. Y eso deja claro que el problema no es el coche, sino el propio Lando. Y si sumamos cómo perdió el campeonato el año pasado, la situación es todavía más difícil de ignorar. No fue una derrota digna de un futuro campeón, fue incluso una demostración de que incluso teniendo el coche más rápido, Norris no supo convertir la oportunidad en historia. Y al lado contrario y exactamente opuesto, Max Verstappen lo hizo con un auto exactamente inferior. No se sintió como el ascenso de una leyenda para Norris, sino como el episodio de alguien que simplemente estaba ahí cuando el monoplaza era bueno.
Una sensación que muchos podrían llegar o no recordar, porque bueno, yo ni siquiera estaba vivo en ese entonces. Cuando personas como Michael Schumacher debutaban en aquel Gran Premio de Spa, se sentía una vibra diferente. Este chico va a llegar muy lejos, ni se diga con Alonso, Hamilton o Verstappen. Cuando Max apareció, todos lo sabíamos. Ese tipo no venía a participar, venía a dominar. Cuando Lewis debutó, su velocidad y madurez parecían con alguien de 10 años de experiencia. Pero con Lando, en cambio, no hay ese impacto, no hay ese aire de inevitabilidad. Es rápido, sí, pero no impone respeto. Gana carreras, pero no cambia el pulso del campeonato. Es como si todo lo que se hace quedara a medio camino. Brillante, sí, pero sin un peso histórico. Incluso cuando gana no se siente como el nacimiento de una era, sino como una buena tarde con alguien que tuvo el coche correcto. Y eso es lo que más preocupa, que en la Fórmula 1 los verdaderos campeones no solamente ganan, trascienden, dejan algo más allá de la pista y de los autos, algo que los acompaña incluso en el día de su muerte. Y hasta ahora, Lando Norris todavía no ha dado ese paso a la inmortalidad. Los grandes campeones de la historia comparten una obsesión que va más allá del talento. No se conforman con ser buenos, necesitan ser los mejores, aunque eso signifique destruir a todos los que lo rodean. Ayrton Senna no solo quería ganar, quería humillar el cronómetro. Y vaya, ejemplos de Ayrton hay incluso aquellos que definieron un mundial. Michael Schumacher no solamente buscaba victorias, sino que exigía perfección a todos a su alrededor, incluso a costa de ser odiado. Lewis Hamilton transformó cada golpe de la vida, el racismo, la crítica, la presión mediática en gasolina para su fuego interior. Y Max Verstappen, bueno, Max no compite, extermina, vive para aplastar rivales y dejar claro que todo lo que sufrió por parte de su padre en el pasado es parte de lo que es, y que ese dolor lo puede convertir en furia en la pista. Y Lando, bueno, Lando es rápido, consistente, con manos finas y un estilo pulido, pero su mentalidad es completamente distinta. No hay obsesión, no hay esa mirada que intimida desde el casco. Su lenguaje corporal no proyecta hambre sino comodidad. Es un piloto que disfruta del ambiente, que se divierte, que vive la Fórmula 1, pero no como aquellos como James Hunt. No intenta dejar un legado, no hay frialdad, no hay mística. Y eso, en un deporte donde la diferencia entre la gloria y el olvido se mide en milésimas, pesa más de lo que parece. Porque los campeones no solo corren rápido, corren con propósito. Y ahí es donde Lando también queda vacío. Hamilton corría para demostrarle al mundo que un chico negro de Steven Dash podía ser el mejor. Alonso para demostrarle a un país entero que España también podía ser potencia en el motorsport. Verstappen por venganza, por ADN, por presión de un padre que lo crió para reinar o morir en el intento. Cada uno tenía algo que perder, algo que probar. Lando, en cambio, no. Hijo de un multimillonario con acceso a los mejores karts, los mejores ingenieros, los mejores entornos. Su historia carece de conflicto y sin conflicto no hay fuego. Y vaya, muchos me podrán decir, bueno, eso es algo habitual en cualquier deporte. Andrea Pirlo también era multimillonario antes de ser futbolista, pero carajo, se veía en su mirada. Tenía un aura mística, aparte de su talento. Vaya, incluso el propio Carlos Sainz tiene más mística que el propio Lando. Sí, hijo de un millonario, pero dispuesto a darlo todo en la pista, dispuesto a tener retos nuevos cada año. Una obsesión para que su nombre se ponga en los mismos estándares de los que su padre, cumplir con las expectativas de no solamente su familia, sino de toda España. Lando, como lo dije, tuvo un camino perfectamente pavimentado y sin motivación, que lo llevó directamente al paddock. Sí, tiene talento, pero no es suficiente en estos días para ser un gran campeón. En una categoría donde cada campeón forja su carácter a golpes y frustraciones, lo dejan sin trasfondo, sin cicatrices que contar. Es talentoso, sí, pero sin una razón de ser. Y luego, ay Dios mío, está su carácter. Los campeones de verdad tienen una presencia que trasciende el coche. Senna imponía respeto con solamente una mirada, Schumacher con disciplina, Hamilton con su elegancia agresiva y Verstappen con su brutalidad controlada. Lando, en cambio, se siente liviano. Y no es algo que sea malo, el chico es carismático, pero no el que temes enfrentar en la última vuelta. No me imagino a Lando con esa misma precisión con la que Max atacaba en Abu Dhabi del 2021. Y eso importa, porque en la Fórmula 1 la guerra psicológica también existe. Los grandes no ganan solamente con el pie derecho, ganan desde el jueves cuando entran al paddock y todos sienten su energía.
porque en este deporte los campeones se definen cuando el margen de error desaparece, y ahí Lando siempre queda corto. ¿Quién no recuerda el Gran Premio de Rusia, que fue la primera gran muestra de que tenía sí un gran potencial, pero también un gran déficit? Una victoria asegurada que perdió por falta de temple. No fue el coche, ni la lluvia, ni la mente en lo absoluto. En Qatar, en Austin, en Imola, en el Gran Premio de Canadá del 2025, la historia se repite. Domina el inicio, pero terminas por sellar su golpe final. Le falta esa sangre fría que lo convierte de precisión en concentración. Y lo peor es que cada vez que falla su entorno lo justifica con «Ay, es que es joven, ya aprenderá, el coche no ayudó». Se dice fácil, pero ya lleva 7 años en la máxima categoría. Los grandes campeones no necesitan tiempo, lo son desde el primer día. ¿Por qué Isaac Hadjar ya logró su primer podio? ¿Por qué nos recuerda un poco a Prost? Lando no es un fraude, pero tampoco es un elegido. Es un piloto con talento, con velocidad, pero sin el alma para ser un campeón. Y ese es el punto. En la Fórmula 1 no basta con ser rápido, hay que ser implacable, obsesivo, despiadado. Hay que querer ganar más de lo que uno quiere respirar. Y Lando, hasta ahora, no es nada de eso. Fue un tal Lewis Hamilton que ganó en la última vuelta. Lo primero se hace con marketing, lo segundo con victorias, y hasta ahora McLaren ha invertido más en lo primero. Solo hay que ver cómo se maneja su imagen. En Drive to Survive, por ejemplo, cuando Max era mostrado como un depredador insaciable, Lando aparecía acariciando perritos. Literalmente la edición del programa no es casualidad. A uno lo muestran como un villano dominante y al otro como un chico simpático que todos quieren. Es una estrategia de branding más que de carrera. Porque en un mundo donde la Fórmula 1 vende tanto espectáculo como velocidad, Lando Norris es el producto perfecto, talentoso, carismático y seguro para las marcas. No creo en ningún momento que Lando haga una polémica, pero ahí empieza el problema. Su figura mediática crece más rápido que su legado deportivo. Y claro, falta hablar del enorme elefante en el cuarto. Su propia marca de esports y ropa de contenido refuerza esa imagen de piloto moderno, Quadrant, pero también crea un claro conflicto de intereses. Zak Brown como accionista y en un momento fue CEO. No me quiero meter a detalle en ese tema porque ya tengo un video hablando de ello. Lando Norris es la mejor publicidad para una marca de la cual Zak Brown tiene dinero ahí, y si a Lando le va bien con su propia marca, es decir Quadrant, y a Quadrant le va bien porque Lando es su imagen publicitaria principal, bueno, Zak Brown también se llena los bolsillos con esa misma marca. Cuando tu marca personal vale casi tanto como tus puntos en el campeonato, ¿qué estás priorizando? ¿La gloria en pista o el engagement en redes? ¿O el bolsillo de Zak Brown? Es difícil creer en el discurso del futuro campeón cuando el piloto parece más enfocado en expandir su imagen que en construir su palmarés. Y McLaren, claro, se ha beneficiado de eso. La papaya Army lo idolatra, lo defienden de cualquier crítica y lo convierten en cada derrota en una historia de superación. Pero en el fondo también ha habido decisiones internas cuestionables que benefician a Norris más que lo que debería. Oscar Piastri lo sabe mejor que nadie. En varias ocasiones se ha sentido que las estrategias y los pit-stop y las actualizaciones han favorecido al número 4, incluso cuando Piastri mostraba un mejor ritmo o una mayor consistencia, y todo por mantener la narrativa de que Lando es la estrella del futuro. Vaya, Charles Leclerc incluso ha dado su vida y se ha visto opacado, pero talento puro, creo que Charles incluso puede ser más que Lando. El resultado de todo esto es un engrandecimiento, es un espejismo, el de un piloto que parece más grande de lo que realmente es, no por méritos deportivos sino por la maquinaria mediática que sostiene. Aparte, claro, es inglés, siempre se ha beneficiado a los pilotos ingleses, porque sí, Lando Norris es rápido, pero también es el producto de unas campañas de marketing efectivísimas en la historia reciente de la Fórmula 1, una campaña que busca convencernos de que estamos viviendo la era de Norris, cuando tal vez solo estamos viviendo el mejor episodio publicitario de McLaren desde los tiempos de Senna y Marlboro. Pero lo que estoy diciendo será recordado de aquí a, quién sabe, 50 años. Todos los años hay campeones, pero no todos los años nacen grandes campeones, porque para ser campeón del mundo no se trata solamente de cruzar primero la meta o de levantar un trofeo. Se trata de dejar una huella, se trata de escribir tu nombre en una historia que no perdona a los pasajeros temporales. En la Fórmula 1 los títulos se generan con el coche, pero la grandeza se gana con carácter, con alma, con la obsesión de no aceptar jamás la mediocridad. Y eso, por ahora, es lo que a Lando le falta. Sí, puede ganar el campeonato, y de hecho hay que mentalizarnos para que así sea.
Tiene el talento, tiene el coche, tiene el respaldo, pero nada de eso garantiza que el mundo lo recordará como a uno de los grandes. Porque cuando pensamos en Senna, en Schumacher, en Hamilton o Verstappen, no recordamos sus estadísticas, recordamos su mirada, su hambre, su entrega total. Pocos parecen recordar que Senna únicamente tiene 3 campeonatos mundiales y que incluso su archirrival, Alain Prost, tiene más campeonatos que él. Pero Ayrton Senna es aquel que inspira a todas las nuevas generaciones. Eran más que pilotos, eran tormentas humanas, cada uno de ellos tenía un motivo, una historia que los empujaba a la cima aunque todos tuvieran su contra. Lando en cambio lo ha tenido todo a favor, su camino no ha sido una guerra, ha sido un desfile, y los desfiles no forjan leyendas. Y es que cuando lo ves ganar no se siente como cuando Max rompió el dominio de Lewis, ni cuando Lewis derrotó a Alonso en su temporada de novato. No hay esa electricidad en el aire, ese presentimiento de que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era. Lo de Lando se siente más administrativo, eficiente, pero no inspirador, como si el destino estuviera presentando una corona que aún no se ha aprendido a cargar. Aún así, ojalá nos calle la boca, ojalá un día veamos ese Lando que no teme ensuciarse las manos, que convierte la precisión en motivación, que deja de ser el chico simpático para ser el hombre que no dejes paso a nadie más en la cima, porque nada será más hermoso que ver cómo alguien al que el mundo subestimó encuentra su propio fuego. Tal vez ese día entendamos que la grandeza no siempre nace con un rugido, a veces empieza con una sonrisa antes de transformarse en leyenda. Pero hasta que llegue ese momento, la verdad sigue siendo incómoda. Lando Norris podrá ser campeón del mundo, pero todavía no se siente como uno. Escucharon a Fer de Quetzal Motorsport y recuerden, nunca paren de desafiarse.